RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre es un gusto poder encontrarnos y conversar sobre diversos temas y hacer diversos análisis sobre tantas cosas que están pasando y que son tan importantes, pensar sobre ellas y sobre todo, entenderlas, lo cual es muy importante. Recuerden que en la Dirección General de la Estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Carla Sons, en los controles José Gregorio González y quien les habla en la conducción Pedro Urruchurtu, como todos los jueves, acompañándoles por esta señal. Además, recuerden que nos pueden sintonizar a través de los múltiples canales que ofrece RCR para estar en contacto. Nos encanta estar en contacto con ustedes, así que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, @RCR750, también a través de www.rcr750.com, la radio que se ve, y a través de Periscope, Twitter, siguiéndonos a través de @RCR750. Y también recuerden que nuestro programa llega a ustedes gracias a Habibis Cakes. Aquí apoyamos el emprendimiento honesto en este país donde se lucha día a día, y por eso pues a todos esos emprendedores honestos pues le damos un espacio, y por eso también promovemos el trabajo que hace Habibis Cakes. Recuerden que ya el postre ideal en sabor, presentación, ya no es algo imposible, además a un excelente precio. Ya no es un cuento dulce como muchas veces nos dicen por allí. Con ellos ustedes pueden encontrar deliciosos postres, pavlovas de Arequipe, chantilly, fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono, todo lo que ustedes pidan. Además, en múltiples tamaños, lo pueden solicitar individual, mini, familiar, extra familiar, y además también para sus eventos y para sus reuniones, aunque en estos momentos no se puede mucho, pero a través de contactándolos, ustedes pueden pedir sus mesas de postres, pueden pedir lo que ustedes necesiten, tortas para cualquier ocasión, cumpleaños, bautizos, matrimonio, graduación, lo que pidan, como lo pidan, Habibis Cakes se los da. Recuerden seguirlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí pueden hacer sus pedidos y ellos se encargan de hacérselos llegar hasta su casa. Así que ya saben, Habibis Cakes, una gran opción en postres, porque más que un postre, somos un bocado de amor con Habibis Cakes. Y bien, ya entrando en materia, voy a recibir de una vez a mi primera invitada. Me contenta muchísimo poder conversar con ella desde Perú. Muchísimo de lo cual conversar, muchísimo que analizar. La semana pasada ya hacíamos un análisis previo de la jornada electoral que hubo el domingo con respecto a Ecuador, que muy contentos con la victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta, una victoria además, creo yo, necesaria para la región, y también una victoria contundente. Algunos incluso no se la esperaban en esa magnitud, pero ciertamente es una gran noticia para la región. También seguimos los resultados electorales en Bolivia y la derrota del partido de Evo Morales en las 4 gobernaciones que disputaban segunda vuelta. Y también nos centramos en Perú, porque Perú se enfrentaba a su primera vuelta presidencial, había algunos indicios y finalmente, aunque todavía a la espera del boletín final de los resultados definitivos, ya hay una tendencia clara que nos indica hacia dónde va la segunda vuelta, que será el próximo 6 de junio. Y para eso voy a conversar hoy con Berta María Carrillo, experta en comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo, amiga de la libertad además, y por supuesto un honor poder conversar con ella. Bienvenida, Berta, a este espacio en Radio Caracas Radio. Hola Pedro, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en Venezuela, ¿no? Y a través de las redes sociales, ¿no? En toda Latinoamérica y el mundo. Gracias. No, gracias a ti por tu tiempo y por acompañarnos. Berta, para entender un poco lo que ocurrió el domingo en Perú. Primera vuelta presidencial, 18 candidatos, aunque la cosa sabía que estaban alrededor de 6 o 7 de ellos, como finalmente quedó claro. Pero hoy pues todo apunta a, por un lado, algo que se preveía y que no deja de preocupar, que es el hecho del señor Castillo liderando la primera vuelta, con todo lo que eso significa, y quiero que me cuentes más sobre él y sobre el peligro que representa. Y hasta ahora, para la segunda vuelta, quien estaría pasando sería Keiko Fujimori.
pues que desde luego es un modelo antagónico y una visión antagónica. Había, por supuesto, otros candidatos como Hernando de Soto, que son más afines a nuestras ideas, que tuvo además un buen posicionamiento, quedó en tercer lugar. ¿Cómo estás viendo la situación a la luz del domingo? ¿Qué podemos esperar en estos días tan extraños para América Latina y para Perú? Sí, los resultados electorales, Pedro, del domingo realmente pusieron en jaque al sistema político y a la precaria estabilidad que tenemos todavía en este país, ¿no? Fue un resultado en tanto sorpresivo, porque las encuestas, las empresas encuestadoras y los analistas políticos no consideraban la opción de Pedro Castillo, quien recién en las encuestas, en las últimas 2 semanas, asomaba con un tímido 1%, 2%, y sin embargo ahora obtuvo más del 18% de la aceptación electoral, ¿no? Es como tú dijiste bien, es un panorama entre dos extremos antagónicos. El extremo de Pedro Castillo, que personifica, como ellos mismos lo dicen abiertamente, un comunismo marxista, maoísta, leninista. Y por el otro lado está la derecha popular de Keiko Fujimori, ¿no? Que se enfrenta por tercera vez a una contienda y por tercera vez a un balotaje, ¿verdad? Entonces, más que será una segunda vuelta más que centrada en personas, centrada en las ideas, ¿no? Entre las ideas de la libertad y proteger el sistema económico que ya tenemos versus las ideas del comunismo y, bueno, todo lo que significa, ¿no? Fíjate, tú mencionas algo muy importante acá, ¿no? Y hay dos extremos, es decir, la elección se polarizó, naturalmente esto podía ocurrir. Tú bien decías que lo de Pedro Castillo fue algo de último minuto, fue algo en los últimos días de la campaña. Sin embargo, a mí me llama la atención cómo alguien que profesa estas ideas con resultados tan evidentes para la historia de la humanidad. El otro día, buen amigo Joaquín Ortega decía en sus redes que el comunismo es el nombre artístico de genocidio. Es decir, cuando uno revive provocado por el comunismo y que todavía haya políticos que reivindiquen esas posiciones, pero peor aún, que la gente les vote en la dimensión que este señor fue votado, pues desde luego es una gran alarma, porque dice mucho del hartazgo hacia la clase política, dice mucho del cansancio y de la falta de respuestas. Y bueno, Perú, que además en los últimos meses ha vivido tiempos tan convulsionados a lo interno, con los cambios de gobierno, el tema del Congreso, en fin, todo lo que han vivido, pues la gente también envió un mensaje. Por otro lado, bien tú mencionabas Keiko Fujimori, tercera vez que se mide en este proceso, en este tipo de procesos, representa otro tipo de ideas y también probablemente la imagen de un pasado, ¿no? De un pasado que reivindica mucho de un Perú que era distinto, pero que mucha gente probablemente se sintió beneficiada de ese Perú y bueno, era otro momento político. Concretamente, Berta, al final no hay candidato perfecto y en esta contienda tampoco lo va a haber. Sin embargo, toca ver esto en la perspectiva de quién le sirve mejor a la libertad. ¿Tú crees hoy que el peruano promedio está consciente de esa decisión que debe tomar el próximo 6 de junio? El peruano promedio está en una disyuntiva, fíjate, Pedro. Podría parecer absurdo porque tenemos en Perú casi 1 millón de venezolanos que son un testimonio vivo, real y actual de la situación a la que nos podría llevar un gobierno como el de Castillo. Sin embargo, Castillo ha arrasado con el voto rural, con el enfrentamiento de la lucha de clase, de ricos contra pobres, ¿no? Y todo esto alimentado por un sistema que no ha funcionado correctamente, ¿no? Si bien ha habido mejoras económicas y hemos tenido muchos años de bienestar, hay puntos neurálgicos y que el desarrollo no llega a todos los peruanos, ¿no? Por eso ha habido un gran descontento, mucho más ahora alentado por esta crisis que bien lo mencionas,
política, de descrédito, de hartazgo de la ciudadanía, pero además una crisis sanitaria donde el peruano está asustado, está indignado con sus autoridades por tenernos en la situación en la que estamos, ¿verdad? Una de las peores a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y que igual con Venezuela estamos allí contándonos los muertos o los contagiados diarios, ¿no? Y el cuentagotas de las vacunas que al final quedan en una cúpula, ¿no? Pero mira lo paradójico que somos, ¿no? Y lo difícil, lo complicado que es el peruano, ¿no? Porque una cosa es el peruano de la costa, que vota normalmente por opciones más liberales o de centro derecha, incluso de derecha misma, porque en estas elecciones se presentó un candidato íntegramente de derecha, Rafael López Aliaga, que también ha quedado entre los primeros, versus el poblador de la sierra y de la selva peruana, ¿no? Que sí se siente más alejada de todo el progreso y del desarrollo. Entonces, hay una lectura también importante que qué estamos haciendo más allá de las fronteras de Lima, ¿no? Más allá de las regiones de la costa, ¿no? ¿Por qué el desarrollo o esta gente siente que no llega para ellos, ¿no? Entonces, fácilmente calan las ideas radicales. Y otra cosa, como te decía, que me cambié de tema, es que, por ejemplo, Martín Vizcarra, el expresidente, vacado por incapacidad moral, probadamente comprobados sus delitos de corrupción, las vacunas, incluso que él exigió ser el primero en el Perú en ser vacunado, exigió él y su familia, es el candidato, es el congresista electo más votado. Imagínate. Wow. Es de no creerlo, ¿no? Eso me genera varias inquietudes, Berta. La primera, como dices tú, 1 millón de venezolanos. De hecho, Lima es la ciudad de América Latina con más venezolanos migrantes. Ciertamente, tú bien lo decías, somos un testimonio andante, somos embajadores de una tragedia, y que, bueno, permanentemente esos venezolanos, esos conciudadanos nuestros son el recordatorio permanente de lo que hacen estas ideas y de lo que son capaces de lograr, ¿no? Que la gente tenga que huir. Sin embargo, pareciera que nadie aprende por cabeza ajena, o como hace algún tiempo escuchaba, nadie aprende por socialismo ajeno. Pareciera que las sociedades tienen que enrumbarse a vivir sus propias experiencias de dolor y de destrucción para entender lo nociva que son estas ideas. Y luego, cuando tú me mencionas lo de Vizcarra siendo el más votado, pues eso también nos genera una enorme preocupación, porque, hasta qué punto la memoria realmente está presente, o sea, hasta qué punto la gente está consciente de lo que está votando, hasta qué punto la gente, quizás el raciocinio acá va por el hecho de, bueno, es que no nos importa tanto que esté en el Congreso, lo que no nos gustaba era como presidente. En fin, todo eso puede partir, ¿no? Puede surgir de este tema. Dentro de esta experiencia, Berta, y frente al desafío que hay, porque al final, como dices tú, hay dos candidatos ya muy claramente definidos, es decir, hay dos modelos antagónicos hoy y obviamente la lógica nos dice a ti, a mí, y entendiendo esto, que hay que inclinarse por el que mejor le favorece a la libertad. ¿Cómo ves tú la disposición del resto de los candidatos que no resultaron electos de unirse a cuál de las dos visiones? Me preocupaba, por ejemplo, tú mencionabas a López Aliaga, mencionar, no sé si era un fake news o si era cierto, pero que estaba dispuesto a conversar con Pedro Castillo. Yo no sé si esto sea cierto o no, pero si esto es así, estamos en un fenómeno muy extraño, ¿no? Como tú decías, la memoria, ¿no?, del peruano. Tenemos una memoria muy selectiva, lamentablemente, porque recuerdan, por ejemplo, algunas acciones reñidas con la transparencia y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, por ejemplo, por lo cual está en la cárcel pagando prisión desde hace ya más de 26 años. Pero sin embargo nos olvidamos de lo inmediato, ¿verdad? Y Keiko Fujimori, si bien es cierto, tiene un activo muy grande en su apellido, también es su mayor pasivo. Y ahí vienen las disputas ahora
de la mayoría de los ciudadanos que tienen dudas incluso y están viendo con ojos más bonitos, como Rafael López Aliaga lo hizo, no fue un meme lamentablemente, al candidato de extrema izquierda. Bueno, con Rafael López Aliaga lo unen muchísimas cosas porque no solamente es un candidato Castillo que va a estatizar, va a cerrar el Congreso si no le obedecen, como él dice, va a cerrar el Tribunal Constitucional también si no le escucha, sino que además es una persona extremadamente conservadora, se dice, muy pro familia, en contra de las minorías, en contra de la homosexualidad, del matrimonio homosexual, lo ha dicho, lo ha declarado abiertamente, y por eso allí la similitud con López Aliaga, que creo que fue un adelanto impetuoso por la calentura misma de la situación electoral, que lo dijo este señor. Entonces, lo que ha dicho Keiko Fujimori es abierto sus posibilidades, abierto el diálogo y el consenso para invitar a los partidos políticos que tengan una agenda y un programa, una agenda programática parecida o similar, sobre todo en cuestiones de economía y de libertades. Está abierta al diálogo, ha hecho una invitación abierta ya al candidato Hernando de Soto y a los demás candidatos. Sin embargo, todo el centro que quedó anulado en las elecciones, tipo el Partido Morado de Guzmán, que fue el abanderado en las calles cuando vacaron por incapacidad moral a Vizcarra, y otros partidos más como el exfutbolista Forsyth quedaron anulados, el centro, que es más bien centro-derecha, incluso una parte de Acción Popular que también representada por el candidato Lescano, que es izquierdista, no es centro, se están inclinando hacia el candidato Castillo. Entonces, por lo mismo que decimos, ¿no? Por esta memoria selectiva que tienen, sí, pero es que a Keiko es hija de Fujimori, pero Keiko, por el gobierno de su papá, no sé, cometieron esterilizaciones forzosas, etcétera. Porque Keiko es corrupta, no se le ha comprobado. No estoy en una cerrada defensa de Keiko Fujimori, sin embargo, prima el principio, el indubia pro reo, ¿no? La duda beneficia al acusado. Entonces, no podemos acusar sin que la justicia lleva más de 20 meses y no le ha probado nada a Keiko Fujimori, a pesar de que entró 3 veces a prisión, ¿no? Entonces, nos hemos dejado llevar por muchos años de propaganda política muy contra Fujimori. Es cierto, cometió delitos, hubo una corrupción institucionalizada, y Keiko Fujimori incluso ahora mismo está pagando los resultados de su accionar inmaduro en el gobierno, en el quinquenio que estamos terminando. Al asumir PPK, ella se puso en una posición literalmente de oposición, que si las cosas hubiesen sido distintas, quizá tendríamos ahora otros resultados y ella podría haber sido la presidenta del Perú, confirmada y liderando una oposición contra la corrupción que ha representado el quinquenio Kuczynski-Vizcarra, ¿no? Entonces está bastante polarizado, se están tendiendo los puentes para una negociación, y a nivel de Congreso también se tienen que buscar tejedores para llegar a consensos, que es muy importante, ¿no? Sí, tú mencionabas allí varias cosas. Sobre el tema del Congreso voy a volver luego porque luego quiero preguntarte sobre el tema del Congreso, pero además de los retos para el nuevo gobierno, independientemente de quién llegue a ser, en medio de la crisis que tú bien describías hace unos minutos. Pero volviendo al tema de los apoyos, de las alianzas y lo que estamos viendo, por un lado pareciera que el Pedro Castillo en sus ideas, en su planteamiento, pareciera que tiene un tope por estas ideas. Es decir, estas son unas ideas que llega un punto en el que ya la gente dice, ok, no. Y además han salido unos videos y unas declaraciones que asustarían a cualquiera, ¿no? Y uno dice, bueno, él naturalmente tiene un tope. Ahora, también, digamos, no es menos cierto
que lo que tú mencionas, probablemente quienes están en el centro de la disputa frente a un pasado deshonroso en cuanto a Alberto Fujimori, el papá de Keiko, que obviamente la salpica a ella automáticamente por ser la hija y por las acusaciones que tiene, aunque no se le haya probado nada, lo que sea, un poco para evitar regresar a un statu quo, que tampoco hay garantía de que vaya a ser un statu quo, pero bueno, un poco para evitar eso, quizás estos grupos vayan a apoyar al candidato comunista, lo cual, bueno, creo que primero creo que dice mucho de la definición ideológica de algunos candidatos que al final pareciera que no defienden lo que dicen defender, pero también he escuchado en los análisis sobre este tema que probablemente una manera de que otros actores más de centro se involucren en la campaña de Castillo y busquen apoyarlo, podría implicar moderar el gobierno de Castillo, un poco rescatando lo que fue la moderación de Ollanta Humala cuando tuvo que incorporar a algunos otros actores y eso le obligó a distanciarse del modelo chavista que tanto lo había apoyado, de todo este tema, ¿no? Que eso ocurrió durante mucho tiempo. De hecho, Ollanta no gana la primera vez porque su vínculo con Chávez fue mortal para él, pero luego él supo limpiar un poco su imagen y supo unir a ciertos actores un poco en un sentido de amplitud ideológica y probablemente detrás de estos apoyos a Pedro Castillo esté esta intención de, bueno, vamos a sumar a otros partidos y quizás intentando entrar al gobierno, al gabinete, podemos moderarlo y no tenemos este riesgo y bueno, va a ser más fácil probablemente controlarlo a él que a Keiko, porque Keiko tiene además una personalidad muy fuerte y una manera de hacer la política muy de ella. ¿Qué opinas tú de ese análisis que se hace? ¿Tú crees que esa realmente es la motivación de muchos de estos candidatos hoy buscando tender puentes con Castillo? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que Castillo sea tan maneable como algunos lo quieren pintar para llegar a aceptar eso? ¿Cómo lo ves? Mira, Castillo está en un partido que es un vientre de alquiler, que pertenece a un exgobernador regional preso por corrupción que se llama Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón es el que está detrás de Castillo, es el Pepito Grillo, digamos, ¿no? Castillo es su muñequito para las presidenciales, ¿no? Pero quien realmente es el alma del partido es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ya en sus redes sociales lo ha dicho abiertamente que ellos no van a hacer ninguna hoja de ruta, que es a lo que te refieres, que es la transición, el desteñimiento de Ollanta Humala de rojo a un blanco o a un rosadito, que pasara más desapercibido y que fuera menos impactante, ¿no? Él ha dicho abiertamente que no tiene hoja de ruta, que no firmarán ninguna concesión y que ellos siguen firmes en sus principios. Más bien, lo que he leído en muchos comentarios de la opinión pública es pedir que Keiko Fujimori firme una hoja de ruta para que solo gobierne 5 años. Lo que me parece, bueno, sería conveniente para poner los paños de agua fría, pero por otro lado es un exceso también, porque sabemos abiertamente que Keiko Fujimori tiene tanto anticuerpo que sería demasiado bruta, y no lo es, como para hacer un gobierno para que la critiquen aún más. Y tiene tanta presión interna y externa por sus antecedentes, por el apellido, que de verdad ella está obligada a hacer un buen gobierno. Y ella lo sabe perfectamente, ¿no? Porque si llega a pasar en esta segunda vuelta, si llega a ser elegida presidenta, tendrá un Congreso muy fragmentado, no tiene mayoría, pero además tiene la calle dominada por estas ONGs que nosotros le llamamos por los caviares, por la centro izquierda. Entonces la tiene muy complicado y en los 100 primeros días va a tener que demostrar que realmente es la presidenta que el Perú necesita, ¿verdad? Entonces, más centrándome a tu pregunta, no creo que la izquierda radical, marxista, maoísta, leninista, que se hacen llamar, la intención es teñirse, de quitarse la camiseta roja, porque precisamente es eso, esa camiseta les ha llevado
a ganar, ¿no? Y a no traicionar al elector de la izquierda, Claro, como sí lo ha hecho Verónica claro. Mendoza, la otra A eso. candidata que sí Sí. se deschiñó, ¿no? Que sí bajó, moderó su mensaje para ganarse la capital, para ganarse las regiones de costa, ¿no? Entonces, No, y que y además por eso, Verónica Mendoza era la candidata del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, o sea, era la candidata progresista impulsada por ellos y bueno, nuevamente salió bastante mal parada en este proceso. parada. Berta, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por los retos que enfrenta el nuevo gobierno de Perú, sea quien gane. Por supuesto, ganando uno, ganando otro será más fácil o más difícil, eso está claro, pero hay retos muy contundentes, con un Congreso que se renueva. Entiendo que hay sangre nueva entrando al Congreso también, lo cual va a ser muy importante. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué rol va a jugar el Congreso y qué rol va a jugar el nuevo gobierno en esos retos? Nosotros tenemos un híbrido, eh, es una presidencia parlamentarista, un parlamento presidencialista. Tienen tanto poder ambos y sin una mayoría en el Congreso, porque si bien es cierto, Castillo obtiene hasta el momento 34 curules, no tienen mayoría como para gobernar y Keiko tampoco, entonces se necesita muchos tejedores de alianza. Sin embargo, es un Congreso, diría el 99% nuevos y alguno por ahí que postuló ya, que fue congresista en algún tiempo más atrás, hace 5 años, porque se cambió, Vizcarra cambió la regla del juego, ya no se pueden nombrar o ya no se pueden postular al Congreso congresistas que ya fueron, ¿no? que ejercieron en el periodo anterior. Entonces los retos van a ser súper importantes. Nosotros estamos en medio de una crisis generalizada por la pandemia, pero además una crisis económica que no la vivíamos desde los 80. O sea, es peor. Creo que es la peor crisis de la vida republicana, la peor crisis económica. Se han acabado las arcas, los ahorros. Entonces, lo primero, la gente necesita tranquilidad, saber que vamos a tener vacunas, que no vamos a morir, porque nos estamos muriendo sin esperanzas. Lo segundo, la gente necesita vivir, porque tan igual como es la situación en Venezuela, acá también el 70% del peruano vive del día a día o es trabajador formal. Entonces, en estas cuarentenas o nos tienen con toque de queda, nos pide, entonces tenemos que terminar con esto, ¿no? Mejorar la economía, impulsar la economía, traer más inversiones y por el otro lado está la crisis de la pandemia, ¿no? Atenuar por lo menos o ir con todo y atacar la crisis de la pandemia. Y luego pues están los retos, depende de quién quede. Por un lado, el primer paso de Castillo va a ser cambiar la Constitución, convocar a un plebiscito para una asamblea constituyente, dice, para cambiar la Constitución, por supuesto. Está Keiko Fujimori intentando mantener la Constitución actual, la Constitución que nos trajo al progreso, pero con cambios para que las mejoras lleguen a todos, ¿no? Con algunas reformas. Entonces, el primero es concertar. Yo creo que van a tener que concertar tanto los ricos y si llegan al poder el presidente o la presidenta y por el otro lado el Congreso, porque no hay mayoría y no se va a poder avanzar correctamente en la reforma necesaria si es que no hay un acuerdo Congreso con presidencia. Excelente. Bueno, Berta, gracias por estos minutos y esta radiografía tan clara y tan precisa de lo que está pasando en Perú. Nos queda clarísimo cuál es el desafío. Nos queda clarísimo, además, entender qué modelo apostar y qué ideas apoyar. Y por supuesto, cuentan con nosotros para seguir difundiendo ese mensaje y, por supuesto, con los miles de venezolanos, el millón de venezolanos que están en Perú y que seguramente serán el testimonio
más tangible de lo que significa un modelo al que puede llegar Perú. Ojalá que no, porque sería una verdadera tragedia, esperemos que no. Así que te agradezco muchísimo estos minutos, gracias por acompañarnos en este programa y seguro te invitaremos luego para seguir conversando sobre este y otros temas, Berta. Muchas gracias, Pedro, y esperemos que triunfe la libertad, ¿no? Y la democracia en este. Así es, eso esperamos. Bien, amigos, conversábamos con Berta María Carrillo, igual para ti, Berta. Conversábamos con Berta María Carrillo, experta en comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.